Palomita, vuelve a tu dulce nido. Así tú solo, en mí puedes gozar días tranquilos. Vuelve, mi Welcome to the first palomita, Virtual Boat Fair Australia. vuelve Now a we tu are going to dulce present nido. our No performance, seas artistic pues presentation of tirana, scenic oral ay, narrative, oral tradition of haz the ya coast of paces Peru conmigo. by Ya no Teresa de Clotilde llorar Ojeda Sánchez, cansado, Cultural me tiene Ambassador tu from quejido. Peru. Thank you very much to Nos tienes watch mal and con... share this Perdón. presentation. And go ahead, Teresa. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Vuestra servidora Teresa Clotilde Ojeda Sánchez, de la Confederación Internacional y Confederación Internacional Pluricultural Paz, les da la bienvenida a esta primera feria virtual del libro Australia, agradeciendo al host de esta sala, el señor Alan Morales. Asimismo, a los organizadores de esta primera feria, los señores César Roberto Salvatierra Janampa y Alan Cristian Morales Silva Santisteban, directivos de la Confederación Internacional del Libro. En la fecha he de compartir relatos de tradición oral de Perú, de la costa de Perú. Acerca de mi persona, debo comentarles que soy docente de primaria, ya jubilada, que a la fecha estoy asociada a la tribu de narradores y pertenezco al programa de bebetecas, el programa de susurradoras y el programa de abuelas y abuelos cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana. Y también pertenezco al colectivo de lectores en el desierto de México. Y para mí es un gusto contribuir también con las emisiones radiales semanalmente con Radio Cultura 12 de México, enviándoles audios de relatos de cuentos, mitos y leyendas de Perú. Bueno, iniciando esta presentación, les comento acerca de la leyenda del Conde de Frías. Frías es una localidad ubicada en la región de Piura, al norte de Perú. Comentan que los chincharas, huamingas y tujes fueron etnias que antecedieron al pueblo friano, cada uno de ellos con características particulares. Los primeros eran solidarios, colaborativos y muy pasivos, aferrados a la madre naturaleza, y se dedicaban a la crianza de venados, auquénidos y otros animales silvestres, los cuales habían domesticado y cuidaban con tanto esmero. Los huamingas, sin embargo, era un grupo cultural diestro en el dominio de armas y contemple de luchadores y expansionistas por excelencia, los mismos que tenían como jefe a un gran curaca o huaminja. Ellos vivían en armonía con su ambiente natural. Ellos consideraban a la mamapacha como su protectora y al sol como su dios supremo. Cada etnia vivía en su hábitat, cuyo territorio era muy fructuoso y productivo. Además, contaba con un envidiable clima y paisajes exuberantes. Ellos eran dueños de muchas tierras, grandes riachuelos, enormes citanes y cascadas. La fuerza de la conquista española se evidenció con las reducciones y evangelización de pueblos indígenas serranos y yungas de Piura. Habían tomado mucho auge de la expansión. La participación de los corregidores y curas evangelizadores fue crucial. La creación de curatos, capillas y cofradías fue la estrategia empleada para poder catolizar a los naturales. Este fue el contexto para ir introduciendo la fervorosidad católica a través de los santos correlones,
las vírgenes bondadosas, los patroncitos del pueblo. Las reducciones toledanas empezó con mayor auge en Piura a partir del año de 1572, las mismas que habían tomado tal notoriedad ya que los indios se resistían a abandonar a sus huancas y cerros sagrados. Ellos querían vivir junto a sus dioses el sol, la luna o quilla, las lagunas, las aves silvestres y sus casas hechas de barro, quincha y paja. Por aquellos tiempos hicieron su primera aparición los curas evangelizadores, jesuitas, mercedarios y franciscanos. Cuando los clanes guamingas, chincharas y otros de la parte baja de Serrán habían sido reducidos, se les impuso a su santo patrón San Andrés, que al principio fue una estatuilla de mármol y que después los nativos le hicieron un templo cerca de un ciénago y que posteriormente lo idolatraban con mucho fervor y algarabía, convirtiéndose en una de las fiestas patronales más importantes de la serranía piurana, incluso con paseo y sacrificio de cóndores que cazaban en las alturas de la meseta andina. En este contexto es que se ubica la leyenda de un gran personaje que por problemas de salud tuvo que trasladarse al pueblo de San Andrés, pueblito que por disposición de las leyes toledanas, los encomenderos tuvieron que conformar a partir de clanes que se encontraban esparcidos y viviendo cerca de sus huacas y de la naturaleza, para poder curarse de una rara enfermedad. Según cuentan, que este personaje era un conde muy adinerado, como se sabe que es un título nobiliario con el cual los monarcas o sus representantes dan su gratitud a algunas personas por su valentía. Para los godos españoles era alguien digno al cual le daban la confianza de guardar tesoros, palatinos, etc. Militarmente su categoría era inferior a la de duque. El trato que reciben los nombrados con título de conde es el de excelentísimo. A partir del siglo XIX quedó reducido a título puramente honorífico. Según la leyenda, es poco lo que se conoce sobre este conde. No se sabe cuál era su nombre, cómo era físicamente, si tenía o no familia, cuál era su edad. Solo se conoce que era de origen hispano, de un lugar llamado Frías, posiblemente de Albarracín en España, y que por cuestiones del destino llegó a buscar fortuna en tierras peruanas, y estando en Piura adquirió una enfermedad muy rara. Algunos dicen que era tuberculosis. Sus médicos de cabecera le recomendaron un clima favorable para que pueda curarse. Dicen que durante la estadía en el pueblo y mientras se curaba, este hombre fue bastante misericordioso, generoso y benefactor con los pobladores. Empezó a organizar y ayudar a los indígenas. Les ayudaba a diseñar la construcción de sus casas, como labrar y cultivar la tierra, como curar y criar sus animales, así como enseñarles algunos oficios. Además les ayudaba económicamente y los defendía cuando sus derechos como arrendatarios les eran mancillados. Este personaje se ganó el respeto de todo el pueblo de San Andrés. El conde de Frías, paralelamente a su labor benéfica, realizaba su tratamiento médico con medicina científica y tradicional en aquel pueblo. Cuentan que, a pesar del tratamiento, su mal no tuvo mejoría. Se dice que se consumió y decayó mucho, y después de varios años de padecimiento, murió. La tradición que se ha mantenido nos dice que este personaje compartía sus riquezas con ellos. Incluso al momento de morir, repartió su herencia y bienes entre los pobladores de San Andrés. Los moradores sintieron mucho la muerte del conde
de Frías, ya que este personaje había sido bueno y caritativo con este pueblo. Los caciques y demás pobladores, de manera mancomunada, decidieron agregar Frías al nombre actual, en agradecimiento a la generosidad del conde español. Es decir, que el pueblo pasó a llamarse San Andrés de Frías. Y es así como empiezan a registrarlo en las diferentes crónicas y documentos coloniales, a partir de 1550 aproximadamente. La leyenda de las propiedades curativas del pueblo de San Andrés de Frías se seguía expandiendo desde muchos años atrás. Siempre ha sido considerado como un pueblo mágico, religioso, curativo y muy atractivo para visitarlo debido a su ambiente y clima sano para curar diversos males. Es así que en el año de 1834, Teodoro de los Santos Fernández de Paredes y Noriega Carrión Helder, hijo de don Francisco Javier Fernández de Paredes y Noriega, último marqués de Salinas, tuvo que trasladarse a este pueblo para tratar de curarse de problemas pulmonares y de alcoholismo. Después de muchos esfuerzos por mejorar la salud del hijo del marqués, no se pudo lograr, debido a que estaba en la fase terminal y había llegado demasiado tarde. Su padre, el marqués, después de su muerte, tuvo tal desconsuelo por la pérdida de su único hijo, dicta la tradición, lo llevó a construir el cementerio que aún hoy conserva la ciudad de Piura, el cual fue levantado para honrar la memoria y ganar el cielo para el joven Teodoro. La leyenda del conde de Frías se ha transmitido de generación en generación. Son casi nulos los vestigios y referencias bibliográficas que se han podido encontrar sobre este personaje. Son solo narraciones que en los últimos años han sido escritas en algunos archivos, pero no consideran otros datos con fundamento histórico y referencias bibliográficas. Se ha mantenido la leyenda de este gran conde a través de la oralidad, y que en el tiempo siempre será recordado, no como un invasor español, sino como un benefactor del pueblo de San Andrés. Y a continuación he de relatar lo que circula, Noche de Terror. Las historias de terror que escuchaba en mi niñez y parte de mi juventud eran muy fascinantes y escalofriantes. En las conversaciones familiares nocturnas eran infaltables. Dicen que por las noches sale el muerto. También sale la cosa mala y el duende ensombrerado. Al escuchar los primeros relatos se nos venían a nuestra imaginación y recreábamos a aquellos personajes alucinándolos de manera fantasmagórica. Nosotros cada vez más nos pegábamos a nuestro padre, madre o hermano mayor, evitando mirar hacia la oscuridad que nos rodeaba. El relato transcurría, nuestra cabeza cada vez más iba pesando más y más. Nosotros, muy concentrados, no desprendíamos la mirada del relator y cada vez alucinábamos más. Estas historias se repetían de manera muy frecuente, después de la merienda, porque esa era la manera de mantenernos entretenidos y educarnos tradicionalmente, formarnos en valores y ser precavidos en la vida. Al término de las narraciones, nadie quería moverse a su cuarto a descansar. Todos los menores querían que no los dejen solos, porque a su mente volvían los recuerdos sintiendo temor irreversible. Un gran amigo me contó una de esas historias alucinantes que he tratado de recrear a través del recuerdo. En el pueblo de Frías, en la región de Piura, al norte del Perú, en tiempos cuando la luz eléctrica de El Común alumbraba temporalmente solo cuando había lluvias de invierno, sucedió algo muy alucinante y fantasioso. Una noche,
Como todas, cuando solo alumbraban algunos mechones de las casitas de barro con techo de teja, allá, cuando el frío hacía tiritar a más de un parroquiano que con su poncho de lana y su botella de cañazo se cobijaba en alguna esquina o rincón de las calles solitarias. La luz de las luciérnagas se notaba apenas en la negra noche, que era envuelta por el manto de páramo que la hacía más terrorífica. En el pueblo solo se escuchaba algunos yarabíes y carcajadas a lo lejos de alguna cantina refundida. A estas horas, los pretendientes se aprovechaban para visitar y conversar con su amada. Los jóvenes enamorados, con tal de ver de manera ilícita o formal, buscaban la forma de encontrarse con su amada, logrando pasar muchos obstáculos y dejando de lado los recuerdos de miedo de su niñez. Miguel, un joven enamorado, tuvo que pasar el mayor susto de su vida, que casi lo lleva a la locura. Después de haber compartido algunas copas de licor con sus amigos, se da cita a ver a su enamorada afuera de su casa. Junto a ella pasó un grato momento. Al parecer el diálogo se convertía más ameno, ya que estaba sazonado por algunas copas de licor, y las palabras de galanteo se mezclaban junto al sonido de las gotas que caían del techo de teja de su casa. Ya cerca de las 12 de la noche, el afortunado tuvo que retirarse por la calle desolada de siempre. Prendió la linterna y se despidió de su amada. En ese instante volvió a la realidad, y a su instinto llegó un silbido muy fino, penetrándole la sien. Volvieron a su mente esos recuerdos de las más alucinantes historias de terror que sus familiares y sus compañeros le platicaban en algunas conversaciones. Él empezó a caminar por la bajada de la empedrada calle junto a los pircos que servían de vereda en las viejas casonas del pueblo. Conforme avanzaba, los recuerdos se le hacían más pesados. El frío penetrante y la neblina tiritaban su delgado cuerpo. En la oscuridad de la noche solo se escuchaba el canto leve de los grillos, los aullidos lejanos de los perros callejeros y las pequeñas gotas que escurrían del techo de teja de las casuchas. Unas risas de niños que jugaban interrumpieron la luz de la linterna que alumbraba el empedrado, y por querer investigar qué sucedía, la luz del foco se apagó, y ante tanta insistencia por hacerla funcionar, la luz no respondía, intentando cada vez más nervioso prenderla. El pavor se apoderó más y más de Miguel, que después de tanto intento de luz, la linterna prendió. Siguió su rumbo hasta la casa donde se encontraba de pensión. El camino parecía interminable. Parece que había sido trasladado a otra dimensión. Después de algunos metros de caminata, Miguel de reojo alcanza a ver una sombra que hacía juego con la luz de la linterna. Logró ver la forma de un niño y que cada vez se hacía más grande. Sin hacer caso a lo que sucedía, siguió su camino dando pasos más largos y caminando cada vez más rápido. Él sentía que lo seguían, con ganas de enfrentarlo, y él no miraba atrás. A tanta insistencia y desesperadamente alcanza a alumbrar y ve que eran dos pequeñitos ensombreados. Eran duendes, de los que tanto en su niñez le habían hablado y que causaban mucha admiración y curiosidad. Como sabemos, los duendes son espíritus de la naturaleza y son muy traviesos, y les llama más la atención estar en contacto con los humanos. Es por eso que se acercan más a nosotros y hay más experiencias, y a través del tiempo se han convertido en fantásticas leyendas. Ellos suelen visitar nuestras casas, y si la energía de nuestros hogares les parece cómoda, podrían quedarse con nosotros.
Los espíritus de la naturaleza y los seres del plano en el que habitan ellos se alimentan de la energía que emana los sentimientos de las personas, por lo que si en tu hogar hay malos sentimientos o pensamientos, atraerás seres que se sienten cómodos con esa energía y pueden ser duendes que hacen travesuras bastante desagradables. Miguel alcanzó a alumbrar y vio que tenían cara de adulto, su tez bastante arrugados, sus brazos y manos gruesas, y aparentando semblante de querer llamar la atención de los parroquianos que deambulaban por las oscuras calles. Miguel instintivamente corrió desesperadamente, tirando la linterna y todo atrás. Tocó rápidamente la puerta de la pensión donde habitaba. Los dueños abrieron, encontrando a Miguel pálido y botando espuma por la boca. Miguel deliraba y hablaba incoherencias queriendo contar lo sucedido. Los dueños rápidamente corrieron a traer agua bendita, agua de azares y otros remedios para darle de beber. Miguel no respondía, solo seguía emitiendo sonidos no entendibles. Al poco rato, el joven muchacho volvió en sí, llegando a contar lo sucedido. Posteriormente, Miguel solo iba a ver a su enamorada más temprano y regresaba antes de las horas pesadas. Esta historia es una de las tantas que han pasado en Frías, pueblo mágico lleno de muchas historias y leyendas ancestrales y populares. Muchas gracias por su atención, amigos. Pues el tiempo pasa inexorable. Muy agradecida por habernos acompañado. Vuestra servidora, Teresa Clotilde Ojeda Sánchez, les envía un fuerte abrazo desde Lima, Perú, deseando que la paz siga reinando en nuestros hogares, agradeciendo también a los organizadores de esta primera Feria Virtual del Libro de Australia, los señores Alan Cristian Morales Silva Santisteban y César Roberto Salvatierra Janampa, directivos de la Confederación Internacional del Libro. Amigos, les invito a que sigan conectados en esta feria, pues en simultáneo también se están realizando presentaciones de libros, recitales poéticos, musicales, funciones de espectáculos de presentaciones artísticas de narración oral escénica, talleres y muchas conferencias con una temática muy interesante. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Goodbye.